Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Esta Boca es Mía. Soy Montserrat Martorell. Empezamos esta segunda temporada después de muchísimos programas donde han estado escritores y escritoras, poetas, dramaturgos que nos han venido a contar un poco sobre el trabajo que están haciendo. Y hoy damos inicio a un programa especial en medio del marco de la Feria del Libro Internacional de Santiago de Chile 2018. Y me encuentro con dos grandes escritores. Óscar Barrientos Bradasic, destacado escritor, poeta, profesor chileno, y con Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana que vive actualmente en Madrid y que fue seleccionada el año pasado entre los 38 de Bogotá. 39 de Bogotá, sí, como los escritores con más prestigio o con más proyección internacional menores de 40 años. ¿Cómo están? Muy feliz, muy contento de estar aquí contigo. Sí, muchas gracias por la invitación. Feliz yo, que ustedes además se van pronto a sus respectivos países. ¿Cómo ha sido estar en la FILSA, estar aquí presentando, bueno, Óscar, estuviste presentando tu novela, Saratoga, que la tenemos aquí, que es una recopilación que hace MC de 4 novelas que tú has escrito en los últimos años y que tienen que ver con todas las peripecias de este personaje Aníbal Saratoga. ¿Cómo ha sido la recepción de este libro? Hasta ahora ha sido muy buena. Me decía el editor de Planeta, de MC en realidad, Juan Manuel Silva, que Saratoga, como había estado en editoriales independientes, pero muy disperso, porque yo publiqué en 3 editoriales diferentes las 3 novelas, tenía lectores. Era un personaje que no sé si tenía muchos lectores, pero sí tenía lectores muy leales. Y que había que darle una consistencia en las 4 novelas para que pudiera acceder al público el poeta noctámbulo de Puerto Peregrino, que es Saratoga, ¿no? Puerto Peregrino, que también es casi que la ficción de Punta Arenas. Lo hago para salvaguardar a los inocentes, en realidad, los que aparecen ahí, ¿no? A las personas que se van cruzando. Y además presentaste un libro de cuentos también bajo editorial LOM. LOM, Paganas Patagonias, que son cuentos de una Patagonia que no es muy ruralizante, es una Patagonia urbana, una Patagonia de carreteras, de gasolineras, medio apelando a la literatura fantástica también, ¿eh? Claro, que son un poco tus temas, y les cuento a todos los que nos están viendo que este libro se lo pueden llevar, tienen que meterse a Twitter, etiquetar a @elperiodista, decirnos por qué les gustaría llevarse este libro de Óscar Barrientos, y el mejor comentario va a tener grandes posibilidades. Mónica Ojeda, también tenemos aquí a Mandíbula. Sí. Este libro que dice: Cinefando favoreció su inclusión en la conocida lista Bogotá 39, Mandíbula por su ambición y complejidad consagra a Ojeda más allá de cualquier condicionante generacional. También se lo pueden llevar. ¿Por qué deberían leerlo? Oh, qué pregunta tan difícil. Viene de cerca. Ay, bueno, porque yo diría desde una perspectiva personal, como la persona que lo escribió, porque tiene mucha verdad sobre temas que son cruciales para todos nosotros, como el miedo. De hecho, yo creo que es una novela que estudia el miedo como una emoción primordial y atávica, pero a través de una historia que aparenta ser un thriller, ¿no? De hecho, la novela empieza con un secuestro y parece que va a ser un thriller, pero luego parece que es una novela de terror, y luego no es ni un thriller ni una novela de terror. Es decir, juego con los géneros, pero siempre un poco desencorsetándolos, en tanto que los corsets genéricos me producen un poco de claustrofobia. Y esto ocurre en un colegio del Opus Dei. Sí. Una alumna secuestrada, y es como bien desorbitante las primeras páginas cuando ella se da cuenta de este tema. Hay miedo, es como siniestro también, toda esta manera, hay mucha oscuridad. Sí. En tu manera de narrar. Sí, ¿Qué te pasa con eso? Supongo que, claro, como me propuse escribir una novela sobre el estudio del miedo y el miedo a través de las relaciones entre mujeres. Además, es una novela en donde casi no hay personajes hombres, y cuando aparecen en 1 o 2 líneas y se acabó. Todas las protagonistas son mujeres, es un colegio Opus Dei de chicas, hay profesoras sobre todo, hay madres de familia, entonces es un ambiente asfixiante de mujeres, en donde, y además en un contexto elitista, en donde la religiosidad es bastante
claustrofóbica, como lo había mencionado antes. Y entonces, a través de eso, me parecía como un escenario muy fértil para estudiar el miedo, ¿no? Y para escribir sobre el miedo, ¿no? Como decía Lovecraft, el horror es la atmósfera, ¿no? Y la atmósfera en un libro es el lenguaje. Entonces, sí que pienso que cuando empecé a escribirlo, pensé, bueno, es que la escritura, yo quiero que la gente se perturbe o se inquiete, no tanto por lo que cuento, que también, como también a través de la palabra, ¿no? Que la palabra inquiete, que no sea un mero instrumento, sino también un fin en sí mismo. ¿Qué te pasa a ti, Oscar, con esto que dice Mónica? ¿A ti te interesa también revolver las cosas, incomodar a los lectores y a las lectoras cuando leen tus escritos? Desde Porque luego. Mónica, sin duda, incomoda. Desde luego. Es algo que cuando habla de pornografía infantil, de abusos, de incesto, de cosas que todos conocemos, pero decirlas en voz alta. ¿Qué te pasa a ti con esos temas? ¿De qué manera tú quieres llegar a las personas? O sea, desde luego, yo creo que la literatura tiene la permanente función de fracturar, si se quiere, de romper imaginarios, de desgarrar hologramas. La literatura tiene que ser una especie de sable que cercene las entretelas que la realidad nos está entregando. Y mi literatura tiene unos elementos incluso chocantes, ¿no? Que lo uso también como caja de resonancia. Tú citabas muy bien a Lovecraft, ¿no? El horror sobrenatural en el arte, ¿no? Que finalmente el miedo como casi como un método de acercamiento a zonas de nuestra identidad que no están totalmente resueltas y no están totalmente completas, ni son totalmente conocidas por nosotros mismos. Y en eso, bueno, sí, yo creo que mi narrativa dista mucho de lo bucólico y al contrario, yo creo que es sobre el desgarro de estar vivo. ¿Vivir en Punta Arenas es vivir un poco en el delirio? ¿Es una ciudad delirante? Bueno, es una proeza llegar ahí, pero además es una zona por la cual han pasado corsarios, navegantes. Ya la idea de fundar ciudades en un lugar tan extremo es una idea delirante, ¿no? Finalmente. La idea del Antípoda se hablaba de San Agustín, o sea, que se pensaba incluso que el Antípoda no había llegado a la promesa de Adán, que no eran seres humanos los que vivían ahí. Entonces, para mí lo magallánico está vinculado a que la Antípoda o el extremo genera estos seres desmesurados, estas personas que son capaces de tentativas gigantescas, enormes, muy explorados con la locura también. Que yo le tengo mucho respeto a la locura porque le tengo respeto a la fe finalmente, aunque uno no la tenga, ¿no? Claro. Pero sí admira la fe del otro. ¿Y cuánto impacta la geografía? Por ejemplo, tú, Mónica, que naciste en Guayaquil, en Ecuador, una ciudad que también es muy particular. Después viviste en Barcelona cuando hiciste tu máster en creación literaria, ahora resides en Madrid. Me acuerdo un profesor, yo estudié en la Universidad Complutense un máster también en escritura creativa, y un profesor nos decía, Ángel García Galeano, un escritor, que el escritor del siglo XXI era un extranjero de nacimiento, que lo común eran personas que nacían en un lugar, escribían en otra, miraban hacia otro lugar y había como algo invisible respecto a los territorios geográficos. ¿Cuán determinante han sido todos estos movimientos que ustedes han tenido? Tú también, Oscar, eres magallánico, pero has andado por todo el mundo presentando tus libros. Este año estuviste estudiando en La Habana, por ejemplo. Entonces, ¿cómo todo eso se va creando una metamorfosis en la narrativa de uno? Sí, yo creo que es verdad que la literatura tiende a ser ahora, la literatura actual, extranjera, es decir, se borran los límites geográficos, pero creo que las emociones no son extranjeras. Y a esto me refiero a que las emociones tienen memoria y la memoria tiene lugar, ¿no? Y tiene escenarios. Entonces, es verdad que yo he escrito, mi primera novela se desarrolló en Guayaquil, aunque realmente hubiese dado igual, porque realmente el escenario no importaba tanto como lo que se contaba. La segunda se desarrolla en Barcelona, pero también a través de las entrevistas que se le hacen a los personajes en México y en diversos lugares, y en Ecuador también, y esta otra vez en Guayaquil.
Y creo que regreso de una u otra manera a Guayaquil, aunque no para pintarla como un lugar, o sea, no me interesa el escribir descriptivamente un lugar, como relacionar espacios con emociones. Entonces, por ejemplo, Guayaquil, siempre regreso a Guayaquil cuando tengo que hablar del miedo o de la violencia o de una infancia opresiva, posiblemente porque mi memoria, o no posiblemente, seguramente porque mi memoria está relaciona estas emociones con ese espacio, ¿no? Entonces sí, es verdad que creo lo que comentas, no hay fronteras, los temas, además de la literatura, son universales y se pueden trasladar a distintos escenarios, pero por ejemplo en Mandíbula es muy importante el simbolismo que hay en algunos paisajes y en algunos animales que pertenecen directamente a Guayaquil, a los manglares, al trópico, ¿no? Por ejemplo, el cocodrilo, que es un símbolo muy potente dentro de Mandíbula, no podría ser el símbolo que es para mí dentro de mi literatura y dentro de mi vida, si no fuera porque yo he crecido entre manglares y viviendo de repente en la urbanización en donde vivo un caimán caminando así en la calle. O sea, si eso no me hubiese pasado y no lo hubiese naturalizado, para mí no significaría todo lo que significa, ¿no? Y los volcanes, por ejemplo, es otro símbolo muy importante allí. En Ecuador, Ecuador está repleto de volcanes, ¿no? Y si no hubiese crecido con ese paisaje, tampoco simbolizarían eso, ¿no? Y a ti, Oscar, José Miguel Vara, Premio Nacional de Literatura. Gran amigo, además. Gran amigo, ya fallecido hace algunos años, dijo que por tu riqueza imaginativa y tu fuerza de vocación haces una literatura única en Chile. Bueno, un exceso de generosidad de mi amigo José Miguel Vara. Pero además yo siento que un poco, si se quiere, colgándome a tus palabras, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de literaturas territoriales más que incluso literaturas regionales, ¿no? Como la palabra región incluso tiene un sentido hasta militar. La palabra como asumir el territorio, que no tiene que ver, que tiene que ver con algo refractario, porque el paisaje a veces también es una especie de mundo especular de los paisajes interiores, si se quiere. Pero además a mí me interesaba, por ejemplo, toda la novela náutica, ¿no? Las 4 novelas y desde el formato gráfico que generó MC están precedidas por un animal, la ballena primero, que es por la República Ballenera de Kerguelen. Luego la quimera, que es un antecedente del tiburón, ¿ya? De hecho, cuando clasifican los tiburones dicen narices, quimera de nariz larga es por eso. Luego la carabela portuguesa, tan común en nuestras costas, ¿no? Ahora en época de verano. Y por supuesto la albacora, que es mi velado homenaje a Hemingway, ¿no? El pez espada. En el fondo son literaturas que generan un universo simbólico para todos sus lectores, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, antes de Francisco Coloane, ¿quién hablaba de una persona que estaba sola en un faro? ¿Quién hablaba de... ¿Quién le daba nominalidad o situalidad literaria al aislamiento, finalmente, al abandono, a los territorios donde solamente habita la patria del viento, ¿no? Y me interesaba un poco ser en alguna medida amigo de ese viento, ¿no? Como narrador. ¿Y esa narrativa, la tuya, solo podría haber surgido en el sur? Yo creo que sí. Yo creo que vivir a orillas del estrecho que une los 2 océanos más grandes del planeta te genera de partida una visión de 2 océanos. Tienes el Atlántico y el Pacífico incrustado en todos los habitantes, ¿no? Todos los habitantes tenemos esa visión de 2 mundos. Todos esos habitantes somos en alguna medida los nuevos pobladores de los pueblos originarios que fueron exterminados, también de las empresas de conquista que se hicieron ahí, como la Grande de Magallanes, y también de la inmigración, porque es una tierra de inmigración chilota e inmigración croata muy fuerte. Uh-huh. De hecho, yo soy mezcla de chilota con croata. Descendiente. Yugolote le dicen allá, mezcla de Chiloé con Croacia. Y de 2 islas, porque vienen de Brach, que es una isla donde yo estuve que tiene algunas similitudes con Chiloé. Ahí están los orígenes. Hablemos de poesía. Yo les decía fuera de cámara que creo hay mucha poesía en la manera que ustedes tienen de escribir, en la manera que tienen de hablar también. Noto como un ritmo, una melodía, una música,
Y por lo que he leído, Oscar, tus mayores influencias, tú has dicho, tienen que ver con Gabriela Mistral, Pablo de Roca, Vicente Huidobro. Y Lin, por supuesto. Y Lin. Y Mónica Ojeda, de hecho, le preguntaban un libro y decía Zurita. De Zurita. Claro. ¿Qué pasa con la poesía? ¿Cómo los mueve? ¿Es el género mayor? ¿Es como el que los conduce finalmente a escribir la prosa que escriben? No sé, Mónica, ahí primero. Sí, bueno, a mí la verdad es que como lectora y por lo tanto también como escritora no me interesan tanto las divisiones genéricas en la literatura, ¿no? Como eso es algo mucho más académico, más a los críticos les interesa, ¿no? De repente hacer delimitaciones categóricas y genéricas, pero desde la creación y desde el disfrute del arte, esto es totalmente prescindible, ¿no? Entonces, a mí los libros que más me fascinan son aquellos que están navegando entre eso, delimitando o borroneando haciendo un esfumato de las líneas que separan que separan géneros, ¿no? Entonces, ya como lo había comentado antes, a mí en narrativa, a mí me gusta sobre todo, por supuesto que puedo disfrutar una novela que me cuente una buena historia, pero los libros que me marcan, las novelas que me marcan son aquellas que no han utilizado el lenguaje como un mero instrumento para contarme una historia, ¿no? Es decir, cuando voy a abrir un libro y una novela específicamente, lo que busco es una sensualidad en el lenguaje, y con esto me refiero a que la palabra o el escritor haya entendido que la palabra es un artefacto un disparador de sensaciones, ¿no? Y yo quiero sentir no solamente por lo que me están contando, sino por la palabra, por lo que cómo me lo están diciendo, con qué instrumento, con qué musicalidad, con qué cadencia, con qué ritmo, ¿no? Entonces, creo que esa noción de que la palabra no es un instrumento, sino el fin te lo da la poesía, viene de la poesía, más que de la narrativa incluso, ¿no? De hecho, si entendemos que la narrativa, de hecho, se desprende de la poesía, ¿no? Primero existió la poesía y después la narrativa. Entonces, sí que pienso que me nutro mucho de eso, y mis lecturas son, por supuesto que leo mucho narrativa, pero leo sin duda más poesía, porque me viene bien, incluso para poder recordar esto que te digo, que la palabra no es solo un instrumento, ¿no? Y me gusta ser consciente de ello cuando voy a construir una novela. Oscar debe estar un poquito de acuerdo con este tema, porque, muy de acuerdo, porque decía que muchos escritores, en una entrevista que vi hace unos días tuyo, muchos escritores piensan que los temas son los importantes, y que tú decías, yo no estoy tan convencido que sea la historia. La historia, ¿no? También me recordaba un poco las palabras de Mónica, y un poco lo que tú contextualizabas, Montserrat, que esta idea de Octavio Paz, que en El arco de la lira, la poesía es como el ritmo del pensamiento, que los poetas traducen un ritmo incluso del universo, y que la prosa es como una suerte de rebelión racional contra la poesía, ¿no? Entender la prosa. Yo en general soy de los autores que leen mucha poesía, quizás más poesía que narrativa. La novela es tributaria del poema, decía. Sí, claro, por supuesto, porque creo que la novela es súper tributaria del poema, y sobre todo el cuento, que también comparte con la poesía esta idea de la economía de recursos, ¿no? Pero además la capacidad que tienen los poetas de habitar territorios que no podrían existir si no fueran bases al lenguaje. O sea, para mí el trabajo de Pablo de Roca, el trabajo de Enrique Lin es fundamental en entender zonas de la realidad totalmente inexploradas, que para mí yo accedí por la poesía. Entonces yo creo que la poesía no habrá cantado en vano, como dice García Márquez en el discurso del Premio Nobel, ¿no? Hay montones de personas escribiendo en el 2018, en todas partes del mundo. Uno levanta una piedra y hay alguien que quiere escribir, o que escribe, o que quiere publicar. ¿Cómo ven la literatura chilena desde, obviamente, los lugares en los que están? Oscar está aquí en el país, Mónica lo ve un poco de afuera, conoce a algunas personas. Hay un florecimiento respecto a las escrituras del yo. Al escribir en primera persona hay un cuestionamiento también, tanta autorreferencia de tantas historias. De hecho, creo que El País había sacado hace poco un artículo que decía, no todas tus historias son interesantes, como decirle a la gente. Está muy bueno eso. No todo vale la pena contarlo.
¿Cómo lo ven? ¿Cómo ves a Chile en este marco literario? Me da miedo opinar sobre eso, porque al no estar acá es verdad que las cosas que me llegan a España son muy escasas, ¿no? Sobre todo de editoriales independientes chilenas, no llega casi nada. Entonces, lo que sobre todo leo es aquello que está editado otra vez en España, ¿no? Por otras editoriales independientes españolas. Entonces me da como un poco de pudor. Si estás comentando, por lo que estás diciendo ahora, parece que también aquí hay un florecimiento de la autoficción, que eso es algo que en España está pasando muchísimo. O sea, lleva varios años ocurriendo en España el tema de la autoficción. Yo tengo un problema con la autoficción, es un problema serio, y es que creo que ha dado paso a una cierta banalidad o banalización no de la literatura, sino de la figura del escritor, ¿no? Es decir, vivimos en una época en donde a los escritores nos llevan a las ferias, nos llevan a eventos, ¿no? Como casi que tenemos que venir con confeti, tirar confeti, ¿no? Mírenme, ¿no? La autoficción... las personas los libros que venden mucha autoficción en España, ya no quiero hablar de Chile porque no lo conozco, no conozco el ambiente, pero en España sabes que la gente que se lleva en más esos libros va por el personaje escritor, ¿no? Este personaje que te has creado y que tiene unas determinadas características y que tienes una determinada plataforma, no tanto por la obra, que luego si la lees pues no es tan meritoria, pero vende muchísimo y es más por el personaje. Entonces ahí hay algo que a mí me conflictúa bastante, la espectacularización en torno a la figura del escritor, que a final de cuentas no es tan importante, lo importante es la obra y es lo que le va a sobrevivir en principio o no. Entonces tengo un cierto recelo. Con esto no quiero decir que no puede haber obras de autoficción que me gusten, que sí hay, pero creo que hay como un florecimiento excesivo de la autoficción en donde efectivamente, como dice el diario País, no todo es interesante. Y mucho personalismo también. Sí, mucho, otra vez la figura del escritor como que es lo más importante, y es verdad que todos estamos en este medio y que nos llevan y que uno tiene que presentar las novelas 1000 veces y tienes que ir a ferias de distintas partes y que es parte de la promoción y que es importante, soy consciente de ello, pero también es importante recordar que lo importante no son los escritores y este mundo de sus vidas personales, como casi como si la novela fuese una revista del corazón, ¿no? Claro. Como otras cosas que están en un quehacer mucho más silencioso, mucho más recogido, mucho menos banal, sí, mucho menos vacuo. Oscar. Bueno, es una pregunta súper compleja y una pregunta muy interesante. Quizás mi respuesta es un poco mediocre, pero en realidad yo creo que hay cosas muy interesantes. Se está produciendo un tipo de narrativa, a mi modo de ver, interesante. Yo sé que es muy fuerte la autoficción, o se habló en una tendencia crítica, ¿no?, de la literatura de los hijos. Se ha tirado un par de líneas para tratar de taxonomizar o clasificar lo que está ocurriendo en Chile como lenguaje narrativo, ¿no?, como novelística o como prosa. Pero me parece que hay también una sana arremetida de las regiones, en el sentido de que las literaturas que vienen del territorio, cosa que no es nueva, porque apela a tradiciones de escrituras territoriales muy, muy antiguas, ¿no? La de Pablo Roca, la de Carlos Droguet, la de Alfonso Alcalde, por ejemplo, que están mostrando sus cartas de una manera interesante y que están enriqueciendo un poco la discusión. No sé si dar nombre, porque no los conozco a todos, pero Marcelo Mellao, Cristian Geise, Cristóbal Gaete, Cristian Vila, Rosa Betty Muñoz, Mario Verdugo. O sea, hay narrativas o literaturas o poesía que están trabajando en la idea de completar la idea del país, ¿no?, de centralizarlo en cierta medida. No es un reclamo contra Santiago, es un reclamo contra una forma de construir la visión del país. Es una idea de ampliar la visión, de fracturar. Yo creo que por ahí hay una beta interesante, muy interesante de analizar, digamos. Eso es lo que se me ocurre en plantear por ahora, ¿no? ¿Están escribiendo algo en este momento?
La pregunta típica, que siempre uno viene a publicar un libro y ya te están preguntando si estás escribiendo algo o no. No, sí, yo estoy escribiendo otra novela. El padre con las hijas, ¿o no? Sí, sí, es una novela que tiene como protagonistas a un padre y a dos hermanas gemelas, ¿no? Algo que me está pasando y me doy cuenta de que me ha pasado ahora con mis novelas es que algún aspecto que he trabajado en una de forma tangencial se convierte en el aspecto fundamental de la siguiente, ¿no? Es como exploro algo muy profundamente en una novela y en esa profundidad ha salido una ramita que no ha crecido del todo porque no va al tema de la novela, la agarro y la hago crecer en la siguiente. Entonces, si bien en Mandíbula, por ejemplo, las relaciones entre mejores amigas de este colegio Opus Dei se asemeja mucho a la relación de hermandad y de ser hermanas, y de hecho, entre mejores amigas se llaman hermanas, mi siamesa, se llaman como si fuesen hermanas, como si hubiesen elegido nacer juntas, aunque no hayan nacido juntas. Esa idea de hermandad me pareció interesante otra vez volverla a trabajar, esta vez entre mujeres únicamente, porque ya el tema de los hermanos es algo que ya lo he tomado en algunas de mis novelas. ¿Y se publica con Candaya? ¿Tienes un contrato ya? No tengo todavía un contrato, pero yo pretendo seguir publicando con Candaya porque los adoro y además es la editorial que apostó por mí desde el principio, cuando nadie apostaba por mí y soy bastante leal. Pero además es que recién la he empezado esta novela, ni siquiera está por la mitad, varios todavía queda mucho. ¿Y tú, Oscar, estás escribiendo algo en Magallanes? Sí, siempre estoy escribiendo, tengo ahí un libro de cuentos en carpeta, pero además estoy armando algo que estoy resucitando, digamos, porque estoy replanteándome un viaje que hice a la Antártica, ¿no? Un poco también simulando esta idea que tenían esos gobiernos radicales de los 40, de los 30, de que a la Antártica no solamente tenían que llevar científicos o Fuerzas Armadas, sino que llevar escritores, cineastas, porque había como la utopía de chilenizar la Antártica antes del tratado, pues, naturalmente. Y yo hice un viaje a la Antártica en el 2011 y es un lugar derechamente epifánico, ¿no? Donde lo catastrófico, lo telúrico, la violencia de los elementos, lo polisémico y por supuesto la multiplicidad de naciones llevan a la creación de un testigo de un viaje por una geografía que no puede ser totalmente clasificada. Y en eso estoy, probablemente se va a llamar Cuaderno Antártico, estoy en eso, pero lo estoy construyendo. Vamos a esperar entonces sus novelas respectivas para poder conversar próximamente aquí. Les quiero agradecer por compartir este espacio con nosotros. Oscar Barrientos, Mónica Ojeda, muchas gracias por venir a Esta Boca es Mía. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, nos vemos en un próximo capítulo de Esta Boca es Mía.